Y en el concilio el Señor fue dictado como blasfemo, porque Él se declaró a sí mismo Hijo de Dios. Amén. No había otra forma como capturar a Jesucristo o cómo emitir un juicio sobre Él, sino sobre lo que Él mismo decía continuamente. Y el sumo sacerdote fue astuto y le dijo: tú eres en realidad Hijo de Dios. Y el Señor dijo: yo soy. En base a eso que el Señor hizo, Él hizo un juicio sobre Él como blasfemo. Así que ellos tomaron a Cristo, lo llevaron ante Pilato, y cuando estaban ante Pilato, el Señor pasó por otros 3 juicios más. Uno con Pilato, cuando fue reconocido por Pilato. Luego, al saber Pilato de que él predicaba en Cesarea, lo llevó para allá también para que lo viera Herodes. Y cuando fue a donde Herodes lo volvió a mandar para donde Jesús. Y ahí fue cuando le fue dado el veredicto de muerte. Amén. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada, de que el Señor fue puesto en manos de los alguaciles para que Él fuera crucificado. Y empezamos a ver en esta parte de que el Señor pasa no solo de la burla, sino que ahora pasa al martirio. Y Pilato, para ver si podía soltar al Señor Jesucristo, dice que Él lo manda a azotar. Y esa es la primera parte que nosotros encontramos en el libro de Marcos. El martirio de nuestro Señor empieza acá. Fue llevado, dice la palabra en Marcos 15:15, un poquito más adelante. Dice que fue llevado por estos hombres y fue latigado, ¿verdad? Fue de una forma azotado. En aquel entonces el azote era algo duro, hermanos. Pablo nos describe, dice que era la cantidad de azotes que recibían los condenados era 40 menos 1. Era no solamente unas personas que llegaban y eran azotadas como el día de ahora, lo miramos en algunas partes, sino que los azotes que se utilizaban eran armas preparadas para causar daño en los cuerpos de las personas. Muchas veces dice la historia de que amarraban hierros en la punta de los azotes o puntas para que cuando estos fueran usados por personas que ya tenían práctica en esto, hicieran tanto daño y tanto dolor que muchas veces las personas morían en el acto. Ahí, cuando estaban siendo azotadas, cuando estaban siendo golpeadas, muchas veces la gente moría por la crueldad. Dicen los historiadores de que el azotear de las personas traía entre sí hasta la piel de las personas cuando desgarraban el cuerpo de las personas. Cada azotazo venía lleno con la piel de las personas, con las vísceras de las personas. Era un trato injusto y animal. Pero Marcos nos empieza a describir al Señor, de que el Señor empezó a pasar por este dolor. Él empezó a sufrir el martirio de las personas. Pero después de esto, dice Marcos, nos sigue explicando de que el Señor fue entregado a las personas, a las personas que lo iban a crucificar. Versículo 15, 16. Amén. Entonces dice, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto las rodillas le hacían reverencia. Marcos acá no lo describe específicamente cómo las personas pasaban aquel martirio, pero no eran todos iguales. En el caso del Señor Jesucristo, dice la palabra de que ellos lo llevaron adentro del pretorio. Cuando Marcos habla de una legión de personas, habla de 6,000 soldados. Eso era lo que componía una legión: 6,000 soldados y 300 jinetes. Todas estas personas llevaron a Jesús adentro del pretorio y empezaron con él a hacer una especie de parodia allá adentro. Y empezaron a burlarse de él. A tal forma, dice Marcos, que lo primero que hicieron fue ponerle un manto de púrpura sobre él.
como queriéndolo coronar como rey en aquel entonces. Yo imagino que este manto ha de haber sido de algún soldado romano y lo dejaron caer sobre Jesús. Pero también Marcos nos dice en esos versículos que le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Yo quiero que por un momento ustedes se imaginen lo que el Señor está pasando, ¿verdad? Porque es fácil nosotros leer nuestras Biblias en nuestras casas y pasar a la carrera por esos versículos. Pero cuando nosotros lo hacemos de la forma como Marcos quiere que nosotros lo miremos, nosotros miramos lo que en realidad el Señor está sufriendo por nosotros. Y eso es lo que describe el libro de Isaías en el versículo 53. De que a Dios le dio quebrantar a su propio hijo. Dice, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Las espinas eran muy comunes en el pueblo de Israel. Ahora, todo esto que Marcos está describiendo tiene un significado en sí. Marcos no escribe solamente para que nosotros leamos o para que los lectores de la Biblia o del Evangelio de Marcos leamos nada más. Acordémonos de que los evangelios son biografías teológicas. Marcos quiere que nosotros comprendamos algo. Y él está diciendo en este momento, en realidad, este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Eso es lo que Marcos quiere que nosotros miremos acá. Luego dice la palabra de que Marcos describe de que se burlaban diciéndole, tú eres el rey de los judíos. Acordémonos que por esto el Señor fue sentenciado a muerte. Porque él se decía a sí mismo, dice la palabra, ser el rey de los judíos, o más bien dicho, así decían los personas de los sacerdotes. Ahora, otra cosa, dice Marcos, le golpeaban con una caña en su cabeza. Estaba pasando por un martirio, el Señor estaba sufriendo acá. Me imagino de que a él le dieron un cetro en sus manos y después le quitaron ese mismo cetro y empezaron a pegarle en su cabeza. Le pegaban, dice. Y para terminar, dice Marcos, de que lo escupían. Lo escupían al Señor. Ustedes se imaginan lo que está pasando en ese momento. Primeramente lo llevan al Señor adentro del pretorio. Luego estando allá lo coronan como rey, poniéndole un manto y una corona de espinas. Luego después de eso empiezan a decirle rey de los judíos, salve rey de los judíos, como diciendo César, o esta es la clase de rey que ustedes traen para bloquear o para eliminar el gobierno romano. Y ahora empiezan a golpearle discriminadamente. Empiezan a golpearle. Marcos quiere que nosotros miremos por un momento el martirio que el Señor está pasando. El martirio por el que el Señor está siendo en este momento llevado por la gente a la que fue entregada. Hay un dolor inmenso en el cuerpo del Señor. Ha sido latigado. Está siendo golpeado. Está siendo escupido, pero yo me imagino que el dolor más grande que el Señor siente no es tanto ver los golpes que le han dado en la humanidad de Él, sino viendo el grado de depravación que el hombre puede llegar en un momento, el odio que el hombre puede levantar contra otra persona. Ellos están gozándose en aquello que están haciendo, golpeando, teniendo al Señor como el muñeco que ellos necesitan y en medio de todos ellos para burlarse de Él. Pero el corazón del Señor está siendo más atormentado de ver cómo la creación, cómo el hombre que un día Él creó a imagen y semejanza de Él, después de haber caído en el jardín del Adán, llegó a depravarse de tal forma que ahora Él mismo, el mismo Dios que los creó, está sufriendo el castigo de la propia gente que Él creó. Ese es nuestro Señor. Él vino y traía una misión y Él está cumpliendo esta misión, pero está siendo latigado por su propia gente, por la gente que Él creó, la gente que fue creada al principio de la creación del mundo para gloria de Él mismo. ¿Ven cuánto hace el pecado en la vida de las personas? Por eso es que a veces una pequeña mentira puede terminar en un problema grande en la vida de cada persona.
¿Ve? Un pequeño error puede ir causando algo peor. Y el hombre se va depravando de tal forma que llegamos a ver esto que está pasando en la vida del Señor Jesucristo. Él estaba golpeado, él estaba lacerado, pero su corazón estaba más destruido en sí. Su corazón estaba más destruido. Y Marcos sigue diciendo en el versículo 21 en adelante. Acordémonos, lo que estamos haciendo nada más es leyendo la Biblia. Y obligaron a uno que pasaba, 20, después de haberlo encarnecido, dice, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, quien venía del campo a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Muchos tenemos una imagen de que Jesucristo fue crucificado en un monte. En realidad la Biblia no habla de eso. En el tiempo de los romanos, los soldados crucificaban a la gente en las calles, a tal forma de exhibirlos públicamente, para que la gente viera que lo que ellos habían hecho era un caso criminal y merecían de ser muertos. La crucifixión en realidad en la Biblia no nos da un detalle en sí, cómo era en aquel entonces. Y Marcos mucho menos lo hace, porque en el tiempo de Cristo era algo común ver a una persona crucificada. Ese era el pago que ellos tenían cuando iban en contra del gobierno. Pero para nosotros no lo es. Para nosotros no es común ver a una persona en ese martirio. Ni aún las personas que son llevadas a la inyección letal, estas personas necesitan pasar por ciertos procedimientos para que su muerte no sea dolorosa. Pero en el tiempo de Jesucristo no era así. El dolor que estas personas sentían se reflejaba a través de su piel. El dolor que estas personas sentían se reflejaba a través de lo que ellos en lo que ellos se veían. Sus rostros estaban siendo quebrantados por el dolor. Eran exhibidos de una forma que si nosotros lo vemos ahora en día, nosotros no lo podríamos creer. A tal forma de que los romanos no daban esa sentencia a su propia gente. Para ellos eso no era permitido. Ellos lo podían hacer con otras personas de otras regiones, pero no para su propia gente. A solo que esta persona haya cometido un crimen que fuera en contra del mismo César. Entonces sí, era tratado como una persona que no se podía tomar como un ser humano. Algo implacable. Un hombre, un historiador de aquel entonces llamado Cicerón, este hombre decía de que una persona romana no podía pasar por un martirio de eso. Ni aún, decía Cicerón, podía estar en la mente de una persona libre del solamente pensar de que él tenía que ser crucificado por un delito que había cometido. No era algo destinado a los romanos, solamente para las personas que estaban fuera del lugar. Era algo indignante. Las personas eran crucificados de una forma de que la misma forma como eran crucificados los mataba en sí. Si ustedes han podido ver alguna de las formas de crucifixión que había en aquel entonces, nosotros nos podemos imaginar lo que en realidad pasaba. Estas personas eran crucificadas sobre sus tobillos y sobre sus manos, a tal forma que cuando estas personas se levantaban, sus pulmones se llenaban de sangre. Y si ellos querían soltar sus espaldas e inclinarse sobre sus tobillos eran desgarrados en sí. El dolor era algo fuera de sí. Había un sufrimiento grande. La gente pasaba días o pasaba semanas tiradas allí en las calles crucificada.
Hasta que llegaba un momento que ellos o morían de la sangre que perdían, o morían de tétano de tanto estar ahí. Porque sus heridas no eran curadas. No se le permitía a nadie acercarse a ellos. A nadie. Y cuando la gente pasaba por donde estaba un crucificado, volteaban la cara para otro lado para no ver las vergüenzas, porque eran muchos de ellos colgados desnudos. ¿Ustedes se imaginan? Ahora en día nosotros vemos los muñecos que salen en las procesiones y andan vestidos. En aquel tiempo no era así. No es así. Era una muerte cruel. Era una muerte devastadora. Era una muerte que muchos de nosotros no la quisiéramos ni imaginar en nuestras mentes. Eso es lo que estaba sufriendo el Rey de Gloria. El que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El lado contrario del hombre. El hombre quiere ser igual a Dios, pero Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que Él vino y tomó la posición de siervo, dice la palabra. Y estando en la posición de siervo, Él fue a la muerte, y muerte de cruz. Algo que nosotros podemos ver en la historia del cristianismo es que los cristianos no escogimos otra cosa sino la cruz como el lema para identificarnos al mundo entero. Y es que es la cruz la que nos identifica, porque allí fue donde nosotros fuimos justificados de nuestros pecados. Allí fuimos lavados, allí fuimos redimidos. 27. ¿Ven? Dice, vamos a empezar en el 25, dice, y a la hora tercera fue cuando le crucificaron, 25, y el título descrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él, dice, a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Aquí Marco quiere decirnos algo. Y fue contado con los inicuos. Acuérdense que el Señor traía un propósito, Él traía una misión. Un sumo sacerdote era difícil que lo crucificaran, porque ellos eran el arte más alta de la sociedad religiosa. Pero en este entonces Jesucristo estaba siendo comparado con los demás del pueblo, a tal forma que si usted llegaba en ese momento, cuando Jesucristo iba al Calvario, usted podía decir, este es el ladrón, este es el hombre más peligroso de los 3 que van a la cruz. Porque el Señor había sido desgarrado en sí por los azotes. El Señor había sido coronado, el Señor había sido escupido, había sido golpeado. Mientras los otros 2 ladrones no tenemos descripciones de él, pero cuando nosotros profundizamos, nosotros vemos de que si usted en este momento, imagínese, si usted llega a Israel, en el momento que al Señor lo están crucificando, ¿cuál iba a ser su pensamiento? De que Jesucristo era el hombre más peligroso que iba en esa caravana. Por la forma como a él lo habían golpeado, por la forma como él iba desgarrado de su cuerpo. Y esto es para que nosotros entendamos algo. Marco quiere que nosotros entendamos algo en sí. El Señor fue exhibido públicamente como uno de nosotros. Fue exhibido para que la gente supiera de que el Señor se hizo pasar por uno de nosotros, porque Él llevó el oprobio de uno de nosotros. Él sufrió de la misma forma, o más bien dicho, Él sufrió más que muchos de ellos. Él sufrió más que muchos de ellos, y es para que la escritura se cumpliera, dice Marcos, ahí en el versículo 26. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Es algo que ya estaba escrito en la palabra. Todo lo que Marcos está diciéndonos en cada uno de estos versos es algo que estaba escrito anteriormente en las escrituras. O Marcos lo que quería decir, de esta forma se están cumpliendo las escrituras.
Estos son los versos que van dando con lo que la Escritura nos había dicho desde mucho tiempo. Y se burlaban de él. Aún estando colgado en el madero, dice la palabra, se burlaban de él. Versículo 29. Dice, y los que pasaban, dice, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y que en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, dice, escarneciéndolo, le decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hermano, aquí todos se estaban burlando del Señor. Acordémonos lo que Cristo hizo. Durante su ministerio el Señor levantó muertos. Durante su ministerio el Señor sanó leprosos. Durante su ministerio el Señor sanó endemoniados. Y los demonios declaraban, este es el Cristo, el Hijo de Dios. Y los ciegos decían, este es el Hijo de David. Y ahora miramos a todo un pueblo unido en uno burlando del Señor. Pero esto también es para que se cumpliera un salmo escrito en Salmo 22:6. Es para que se cumpliera, y si quieren pueden ir conmigo a leerlo un momento. Salmo 22:6. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven, dice, me encarnecen. Estiran su boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. ¿Ven? Todo lo que está pasando en este momento, Marcos está diciéndonos, es algo que ya estaba escrito de él anteriormente. Y lo que está pasando acá es lo que las Escrituras nos había dicho durante mucho tiempo. Pero llegó la hora novena. El Señor fue crucificado, el Señor fue llevado al Calvario, fue enjuiciado injustamente y ahora es crucificado y burlado por las personas que lo han llevado a la muerte. Versículo 15, 33. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice la palabra, y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra. Cuando nosotros miramos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, siempre la Biblia compara las tinieblas con el juicio de Dios. Hay un verso en el libro de Mateo donde el Señor explica, dice que los que no han creído en el Señor serán echados a las tinieblas de afuera. Siempre que la palabra utiliza o la Biblia utiliza la palabra tinieblas, ella lo relaciona con el juicio del Señor. ¿Qué quiere decir Marcos? 3 horas de tinieblas. Desde la hora sexta, dice la palabra, hasta la hora novena hubo tinieblas. ¿Qué querrá explicarnos, Marcos? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Que hubo tinieblas por 3 días. Y dice la palabra que las tinieblas eran tan densas que se podían palpar con las manos. Es lo mismo lo que está haciendo acá Marcos, explicándonos de que de la misma forma como el pueblo de Israel, de Egipto fue en aquel entonces enjuiciado, ¿qué pasó después de las tinieblas? Vino la muerte de los primogénitos. El Señor de la misma forma estaba enjuiciando no al pueblo de Roma, no al pueblo de Israel, sino que Él estaba enjuiciando a su propio Hijo.
Eso es lo que la palabra nos dice a nosotros, de que Él enjuició a su Hijo para que Él pagara el pecado de todos nosotros. Versículo 33. Y dice, y desde esa hora, amén, dice, cuando vino la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ve lo que está pasando acá? El Señor está sufriendo el castigo de miles y millones de personas que iban a ser salvas por Él. Jesucristo en la cruz del Calvario, Él está pagando el oprobio. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte. Y para que nosotros pudiéramos tener vida, alguien tenía que pagar nuestra deuda. Jesucristo la clavó, dice la palabra, en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda que nos era contraria. Ninguno de nosotros, hermanos, podía pagar delante de Dios, ni por obras, ni por la sangre de machos, dice la palabra, sino que tenía que venir alguien a pagar en sustitución de nosotros los pecados que nosotros habíamos hecho. La paga del pecado es la muerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es algo que es tan profundo que nosotros, nuestra mente finita, no la puede entender. ¿Cómo si Jesucristo es Dios, es desamparado por Dios? ¿Cómo puede pasar eso? Dios abandonando a Dios. Dice que un día, mientras Martín Lutero estudiaba estos versículos, estuvo por horas y horas sentado frente a una mesa, y cuando él terminó, tiró la mesa por allá, dijo, Dios abandonando a Dios. Es un misterio que no se puede entender. Nuestra mente finita no puede entender en eso. Pero si Dios no estaba allí a la par de Cristo, ¿dónde estaba Dios? Esa es una pregunta buena. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba allí mismo. Dios estaba allí mismo con su Hijo. Lo único que Dios ya no estaba como el Dios de amor que nosotros conocemos en la Escritura, sino como el Dios de justicia que tiene que ser. Muchas veces se predica Dios es amor, Dios es esto, Dios es lo otro, pero se nos olvida también predicar de que Dios es un Dios justo. Dios estaba enjuiciando en su Hijo el pecado de todos nosotros. Dios no estaba como el Dios de amor, como el Padre eterno, sino que estaba como el juez juzgando a su Hijo. Eso es lo que dice Primera de Corintios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado. ¿Ve? Por eso es que nosotros somos justificados, como lo hemos estudiado todas estas semanas en la mañana, los domingos. Dios nos justificó mediante ¿quién? La paga de su Hijo. Como dijo el hermano, esto es algo documentado nada más. Ok, tú traes el folder tuyo, pero Dios no agarra tu folder, sino que agarra el folder de su Hijo. El Cordero de Dios, el que no cometió pecado, el que fue a la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda, estaba siendo enjuiciado. Él estaba sufriendo millones de infiernos que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Si la paga del pecado es la muerte, ninguno de nosotros tuviéramos justicia de Dios, fuéramos condenados a la muerte. Hermano, si usted todavía no cree que la paga de toda su vida es el infierno, usted todavía no es convertido. Es la única paga que nosotros tenemos. Pero en la misericordia de Dios, Él mandó a su Hijo para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí estaba Dios enjuiciando a su propio Hijo.
Eloi, Eloi, lama sabactani. Ahí estaba Dios. Muchos dicen, no, es que como Dios no mira el pecado, Él se fue de ahí. Eso no es así, eso es una herejía. Dios no puede estar lejos de Dios. Él tiene que estar donde está su Hijo. Pero en ese momento Él estaba como un juez justo, juzgando a Cristo por el pecado del mundo. Mira, hermanos, la falta de la gracia de Dios en la vida de los seres humanos es la muerte. Mucha gente dice, ¿Dios no está en el infierno? Sí, pues está ahí, juzgando. Él es el juez. Él es el que está juzgando a todas esas personas que están cayendo ahí. Pero la gracia de Él no está con ellos, sino que la ira de Él. Es algo difícil. Aquel Dios amoroso, de tal manera amó Dios al mundo. En esto se demuestra el amor de Dios. Pero cuando llegamos a los versículos de este es el Dios justo, nosotros los evadimos y solo tomamos los versículos buenos. Pero acá vemos el mismo Dios juzgando a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Por los pecados, acordémonos de que Cristo no había cometido pecado, pero Él vino para llevar los pecados de todos nosotros. Y eso es lo que significa Passover. Él pasó por alto los pecados de nosotros. Y cuando nosotros leemos el libro de Juan, este es el Cordero de Dios que quita. En el griego hay dos palabras para la palabra quitar. Una de quitar esta hoja y llevarla para allá, y otra de quitar esta hoja y llevarla conmigo. ¿Ve? Él llevó los pecados de nosotros en su propio cuerpo. Él fue crucificado por ti y por mí. Nosotros podemos ver la incredulidad de los hombres en este momento, versículo 35. Y corrió uno, dice, y empapando una esponja en vinagre y poniendo en una caña, le dio a beber, diciendo, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Qué quiere decir Marco? ¿Qué nos quiere explicar con esto? En el tiempo del Señor había una tradición en la mente de los judíos, yo creo que hasta el día de hoy. ¿Ustedes se recuerdan que Elías no fue muerto? ¿Sí se recuerdan que fue llevado en un carro de fuego al cielo? La mentalidad de esta gente o la historia de esta gente es que cuando alguien está pasando por un momento difícil, Elías viene y les ayuda. Y ellos dicen, esperemos, démosle algo para ver si en realidad viene Elías y le ayuda. ¿Ven la mentalidad del hombre dislocada? Su mente a veces está fuera de sí, su incredulidad a veces lo llena de errores en su vida. Espérate a ver si viene Elías. Hay una incredulidad grande en la vida de estas personas. Mas Jesús, dice el versículo 37, dando una gran voz. Y esa palabra que nosotros encontramos en todos los evangelios, gran voz, viene de la misma palabra donde nosotros encontramos la palabra megáfono. O sea, el Señor no estaba ahí todo moribundo diciendo, me voy a morir. No, dice la palabra, dando una gran voz. O sea, el Señor gritaba. ¿Saben qué es un megáfono, no? Lo que nosotros necesitamos para ir a gritar, bueno, aquí no lo usamos, pero en los países de nosotros los pastores andan predicando con un megáfono, arrepiéntese que Cristo viene. Ese es un megáfono, para que usted oiga aquello que está diciendo. Dice la palabra, y dando una gran voz, el Señor hablando con toda la fuerza de sus pulmones, dice la palabra, expiró. Marcos no nos dice qué fue lo que el Señor habló en esas palabras. Pero cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 19, 30, Juan nos explica qué fue lo que Jesucristo dijo. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es.
Consumado es. Todo está terminado, todo está pagado. La deuda que el ser humano tenía con Dios fue cancelada. Consumado es. Pero todavía más adelante Juan nos describe, acuérdense que Juan estaba a la par de Jesús ahí también en el Calvario. Y dice, más adelante, dice, él también, con gran voz, él entregó el Espíritu. Cuando vamos atrás, o vamos al libro de Lucas, nosotros encontramos de que el Señor dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Con gran voz. El Señor estaba gritando allí en la cruz del Calvario a todo pulmón. Muchas de las personas que estaban pasando por este martirio no podían ni hablar. Muchas de las personas que estaban pasando por la crucifixión no podían ni decir, denme agua. Y el Señor pedía, tengo sed, desde la cruz del Calvario. ¿Ve? Esto es importante. Porque a Él nadie le quita su vida, dice la palabra. Él pone su vida y la vuelve a quitar. ¿Ve? ¿Cómo hace el Señor esto? Él es Dios. A Él nadie lo mató. Él dio su vida en rescate por los demás. En esto se demuestra el amor de Dios. Que aún nosotros siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros. Él entregó con su propia voluntad su vida para que nosotros fuéramos salvos. Tetelestai, está terminado, está pagado, it's finished. No hay nada más que hacer. Ya no es por obras. Ya no es por un cabrito que nosotros matemos y para perdonar, para cubrir nuestros pecados. Ya no es por obras. Dice Charles Spurgeon, esta palabra es un océano en una gota de lenguaje. Esta palabra abarca todas las palabras que hayan sido pronunciadas o que se pudieran pronunciar. Para explicarlas es inconmensurable, es algo alto que no puedo alcanzar, es algo profundo que no puedo entender. Consumado es. Todo está terminado. Ya no hay nada más que hacer. La paga está hecha. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la muerte del Señor? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ¿cuáles son las consecuencias que fueron después de esas? Y lo primero que nosotros vemos es que el Señor abrió un nuevo camino. Anteriormente, si tú querías cubrir tus pecados, tú tenías que traer un macho cabrío y venir ante el sumo sacerdote. Y luego el sacerdote lo mataba para la expiación de tus pecados. Ahora las cosas cambiaron. Miren lo que dice el versículo 38. Entonces dice, después de que Jesús expiró, entonces dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Dios había abierto un nuevo camino muriendo en la cruz del Calvario. De arriba hacia abajo. Muchos cuando miramos esta palabra que dice aquí, y el velo del templo, nos parece que es un velito de esos que se ponen en las ventanas. No. Dice Flavio Josefo que este velo era tan fuerte que ni dos caballos jalando en sentido contrario lo podían romper. Era un velo de 18 metros de alto y era un velo de 10 centímetros de grosor. El sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer la expiación por todo el pueblo, una vez al año. Lograba pasar por ese velo al otro lado, solo una vez al año. Pero en ese momento el Señor estaba rompiendo totalmente aquel velo para que nosotros comprendiéramos de que no hay otro camino. Él es el camino. Ya no es por medio de sacrificios. No importa cuánto nosotros nos sacrifiquemos en hacer lo que no nos gusta, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Dios como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, nosotros vamos a pasar la eternidad en el infierno. Ya no es por obras, no es por sacrificios.
Ahora es solamente por Cristo. Él es el único camino que hay. Él abrió un camino nuevo. Un camino que es el único que nosotros podemos pasar. Me gustaría que fuéramos a Hebreos 10. Yo creo que todas estas citas las hemos estudiado últimamente. Hebreos 10, 19 en adelante. Así que, dice Hebreos 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre de Jesucristo, dice el autor de Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora ya no es necesario de ir donde a alguien y decirle, mira, yo quiero que, como decíamos aquel día, que ores por mí. No, ya no es necesario. Ahora tú puedes orar por lo que tú desees. Hay un camino directo hacia el Señor, donde tú puedes venir de rodillas y clamar misericordia. Todo fue pagado, consumado. Ya no hay necesidad de un intermediario. Ya no hay. Dice la palabra que el único mediador que hay entre Dios y los hombres es solamente Jesucristo. No hay nadie más. Pero otro punto importante es que Dios abrió un camino de salvación para los hombres. Un camino de salvación, versículo 39. Y el centurión dice que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, Mateo nos dice de que este hombre, después de haber visto todo lo que había sucedido, desde que este hombre fue capturado hasta el momento que expiró, dice Mateo, este hombre creyó por lo que había visto. ¿Se acuerdan de Isaías? Como cordero fue llevado al matadero, y aunque estuvo delante de sus transgresores, él no abrió su boca. Este hombre pudo ver cómo todo el mundo estaba contra él y él no hablaba. Él aceptaba lo que ellos estaban diciendo. Lo latigaron, lo golpearon, lo llevaron a la cruz del Calvario y él en ningún momento renegó. Dice que cuando él murió, cuando él expiró, dice la palabra que hasta tembló la tierra, dice, a tal forma que los muertos salieron de sus tumbas y empezaron a caminar por todo el pueblo. Eso era algo nuevo. Imagínense eso en el día de hoy. Estaba pasando algo fuera de lo real, algo sobrenatural. Y este hombre, cuando lo oyó expirar con aquel, hermanos, los soldados romanos, ellos tenían profesión de matar gente. Y cuando él vio de que Jesucristo había muerto con aquella gran fuerza de voz y gritando palabras tan fuertes que salían de sus pulmones, yo me imagino que este hombre ha de haber creído, realmente este hombre es el Hijo de Dios. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos? Yo sé que la historia de la cruz nosotros la sabemos muy bien puesta. La leemos continuamente, la miramos en películas, la miramos aquí, la miramos allá. Pero cada vez que nosotros miramos la muerte que nuestro Señor pasó en la cruz del Calvario, nosotros debemos de aprender algo. ¿Qué aprendemos nosotros? Y una de las cosas que debemos de aprender de la cruz es que me ayuda a entender la gravedad de mi pecado. Esa era la paga que nosotros merecíamos por el pecado de cada uno de nosotros. La cruz me tiene que ayudarme a entender la paga en realidad, o lo grande que es el pecado que nosotros llevamos. La paga del pecado era la muerte.
Así como el castigo era grande, así de grande es el pecado que nosotros tenemos. Así de grande. Sí, yo soy salvo por gracia. Pero cuando la gracia de Dios no está en nosotros, el problema es otra cosa. Que para satisfacer la justicia de Dios, la única forma es solo por Cristo. Nuestro Salvador murió como sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, una vez y por todas. Ya no necesitamos más sacrificios, ya no necesitamos nada más. Dice John MacArthur, Cristo no fue simple víctima del hombre injusto cuando colgaba de la cruz. Fue el mayor sacrificio jamás ejecutado, el acto de más puro amor jamás realizado y, en definitiva, un acto de justicia divina mayor que cualquier injusticia humana que represente. Eso fue la muerte de la cruz. Eso fue la muerte que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Esa fue la forma como Cristo demostró su amor para la humanidad. Cómo Dios demostró su amor por la humanidad, mandando a su propio Hijo. Él padeció una vez, dice Primera de Pedro, una vez y por siempre. Él murió una vez y por siempre. En aquel día dice la palabra de que vamos a ser enjuiciados. Pero cuando Cristo murió una vez en la eternidad, murió por los suyos, una vez y por siempre, antes de la creación del mundo. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo Cristo puede morir en un determinado momento? Antes de la creación del mundo. Por hombres pecadores como tú y como yo. Hombres que no merecían gracia, sino juicio. Pero ese es nuestro Dios. Es un Dios soberano y Él hace lo que a Él le place y cuando Él quiere. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias primeramente por su amor, por su misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque un día usted vino a este mundo a morir por nosotros en esa cruz, Señor. Gracias le damos, Señor, por ese amor, Señor, inmesurable. Sabemos, Señor, que no somos merecedores de su gracia, pero aún así, Señor, usted decidió salvar pecadores, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Les bendiga, hermano.